Y dice así, esto va sobre una parshá que vamos a tener de acá, en realidad la semana que viene, a Jareimot, que es la parshá de cuando el Cohen Gadol entraba al Mishkan, al Kodesh HaKodashim, a la parte más santa, y nos cuenta el Rebbe anterior de una sijá, de un comentario de su padre. El hasidismo exige que, lo que dice el versículo, y lavará su carne, en hebreo et besaró, con agua, y las vestirá a las prendas sacerdotales. Vale decir que el elemento intelectual del hasidut debe lavar la carne y enjuagar lo que se junta a su carne. Et es un término que indica algo adicional, todos los hábitos que ocasiona la carne. Y solo a partir de entonces se puede vestir los atuendos sagrados. ¿Qué tal, Eduardo? O sea, que el cuerpo provoca muchas irregularidades en nuestra conducta para con Hashem, pero la persona tiene que lavar esos atuendos. El pensamiento y la palabra de Hasidut y la costumbre hasídica de meditar antes de la plegaria, prendas sacras son atuendos entregados de lo sagrado, pero el lavará su carne con agua, eso hay que hacerlo solo. Las vestimentas del alma se otorgan desde lo alto sin esfuerzo propio, pero lavar lo secundario que resulta de la carne y lavar la carne misma para convertirse en carne de santidad se logra solo con las fuerzas propias. O sea, ¿qué tal, José? De arriba nos dan muchas fuerzas, muchas vestimentas para que nosotros nos conectemos con Hashem. Pero lavar el cuerpo, ¿qué quiere decir? Lavar las cuestiones materiales, personales, la conducta de cada uno, eso lo tenemos que hacer solos. Esto es lo que el Hasidut demanda. Para esto se sacrificó el Alter Rebbe. Él abrió el conducto de Mesirut Nefesh, sacrificio abnegado, para servir a Dios en la plegaria, estar ligado a la esencia del Ein Sof. Hasidut pone al Hasid cara a cara con la esencia infinita de Hashem, la esencia del Ein Sof. Bueno, esta semana, tanto esta semana como la semana que viene, tenemos dos parshiot. Esta semana son dos parshiot que hablan sobre impurezas generales. Se llaman Tazria y Metzorah. La primera parsha, vamos a hablar un poquito de la primera parsha hoy, o en general, que dice, Tazria dice cuando una mujer va a quedar embarazada y va a tener familia, y ahí habla sobre las distintas impurezas. Pero fundamentalmente la mayor parte de la parsha habla si alguna persona tenía una mancha, la mancha podía ser blanca, en algunos lugares podía ser amarillenta, rojiza, verdosa, depende de dónde era, podía ser en el cuerpo, podía ser en el cuero cabelludo, podía ser en las paredes, en las vestimentas. Bueno, en distintos lugares, lean la parsha y ahí lo van a ir viendo. Y esas manchas que podrían parecer como una lepra, en realidad no estamos hablando de lepra, estamos hablando de cuestiones espirituales. En general, el Maimónides trae y otros comentaristas traen que el hablar lashon hará, hablar mal de otros, chusmerío, etcétera, todo esto esto redundaba en que salgan estas manchas a las personas. Entonces, él venía a la mancha, se la mostraba al Cohen, y si el Cohen veía que era una mancha impura, lo aislaba durante 7 días, y fundamentalmente es para que la persona esté sola y pueda reflexionar sobre su conducta. Para eso se le daban estos días. Y fíjense qué interesante, y acá vamos a ver
que no es una cuestión física, una enfermedad física, sino es un tema espiritual. Por ejemplo, si una persona había ido a Jerusalén para las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, como era la mitzvah de subir a Jerusalén, ahí dice, y digamos que le agarró tzarat, vio de repente una mancha, entonces la curación de esa mancha va a ser recién después de los días que está ahí en Jerusalén. Así también un hatán, un novio. Sabemos que después de la Jupá hay 7 días de Sheva Brajota y 7 días de toda la celebración del casamiento, de la Hasenet. Entonces, al hatán también, si al hatán le agarró tzarat, 7 días no le van a hacer nada. No va a ir del Cohen, no le va a hacer todo el proceso de purificación. Recién después va a empezar. Esto es una prueba clara que no es un tema físico, porque si fuera un tema físico no puede esperar 7 días. Si Hasbe Shalom, una persona tiene una infección, acá tenemos un médico, si alguien tiene una infección no puede estar esperando 7 días. Después de 7 días puede no contar el cuento. Si Hasbe Shalom, esa infección se expande por el cuerpo. Bueno, entonces vemos que esto es una cuestión espiritual. Con respecto a los temas espirituales, muchas veces, puede ser que nos pase a nosotros, puede ser que le pase a otras personas, que la gente se siente desgraciada, se siente no querida, se siente avergonzada, le parece que todo lo que hace lo hace mal, y bueno, y está así como medio deprimida, todo esto lo lleva a estar deprimido. Entonces, y todo esto nos oculta la realidad, porque no podemos ver las cosas claras, ¿no es cierto? Cuando uno no está bien emocionalmente, uno se cae y no puede hacer las cosas como corresponde. Entonces, acá para poder entender esto, vamos a ver algo que trae el Tania. El Tania hace una pregunta. La pregunta es muy sencilla, la pregunta en sí. El versículo dice, Adam kie beor besaró, cuando nega tzarat, cuando un hombre, un Adam, tenga sobre la piel, le salga estas manchas. Pregunta al Alter Rebbe en el Tania, ¿por qué dice Adam? Hemos hablado en otros shiurim que hay 4 formas generales de nombrar a la persona. Adam, Ish, Enosh, Geber. Cada una representa otro aspecto de la persona. Adam es el más elevado. Entonces, por un lado estamos hablando que a la persona le está saliendo una mancha, que esa mancha está representando que él no se está portando bien, que llevó chusmerío de un lado para el otro, que habló mal de otro, que le sacó un mal nombre, bueno, etcétera, etcétera, todas las formas que puedan suceder. Y por el otro lado lo llamamos Adam. Adam es el nivel más elevado, el nivel intelectual, el nivel que la persona puede, más alto al cual la persona puede alcanzar. En hebreos dice, puede estar bishleimut, una persona shalem, shalem quiere decir paz, de shalom, pero shalem también quiere decir íntegro. Entonces, ¿cómo? ¿Es una persona íntegra o no es una persona íntegra? Si lo llamamos Adam es porque es una persona íntegra. Más aún, porque es una persona muy completa que tiene las capacidades desarrolladas al máximo. Pero por otro lado decimos que le salió la mancha, que es una cuestión baja hasta tal punto que hay que sacarlo fuera del campamento, hay que aislarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y la realidad es que justamente a la persona que llega a un nivel tan elevado, es a la que le salen las manchas. Y ahora vamos a explicar. Por ejemplo, en el cuerpo físico. Cuando a una persona le sale una ampolla, digamos con pus, se le hincha la boca porque una muela, porque estaba cariada o porque, bueno, le salió una infección. En realidad, que le salga la ampolla con la pus
¿Es algo malo o es algo bueno? Le preguntamos acá al doctor, ¿es algo malo o es algo bueno, doctor? Es algo necesario, bueno. Muy bien, bien respondido. Tiene un 10, alumno Yosale. Gracias. ¿Por qué es algo bueno? Porque el hecho que salió esa ampolla se le hinchó la cara, está dando la señal de que algo está pasando. Entonces la persona, el cuerpo lo está rechazando esto. Entonces la persona puede tomar antibióticos o hacer el tratamiento correcto para curarse. Lo mismo pasa en los aspectos espirituales. El hecho que la persona le sale una mancha no es para decirle sos un tipo bajo, sos una porquería, perdona la expresión, ¿no? Pero para que se entienda bien, mirá lo que has llegado, mirá lo bajo que llegaste. No es eso. Vos sos un tipo inteligente, sos un tipo que tiene una capacidad maravillosa. Te salió la mancha, entonces te están dando la posibilidad para que reveles esas capacidades que tenés y puedas salir adelante y puedas dejar de lado todo esto que te está pasando. ¿No es cierto? El cuerpo, así como el cuerpo no puede sostener la infección y por eso trata de expulsarla, hace toda la revolución que pasa dentro del cuerpo, así también la persona espiritualmente, a través de la mancha, es una señal que quiere expulsar todo lo malo que hay dentro de él. Una vez, en el año, sabemos todos que desde el año 48, 47, 48 hasta 1967, durante 19 años, los Yehudim no pudieron ir al Kotel. En el año 67, cuando se liberó la ciudad vieja de Jerusalén, y los Yehudim tuvieron acceso al Kotel, hubo todo un grupo de personas, jóvenes, no tan jóvenes, y se acercaron al Kotel. Imagínense la emoción, están los films, ¿no es cierto? No son tan claros, pero lo que podemos ver, uno se emociona al verlo de lo que esto significó para ellos. Pero es muy interesante, porque dentro del grupo había un muchacho que estaba llorando y lloraba y estaba entregado totalmente. Entonces otro que estaba al lado de él le dice, pero escuchamos una cosa, este muchacho era lo que se llamaba en esa época un izquierdista de la Shomer Atzair. Cada vez que le pedían que haga una mitzvah, el tipo se negaba, no poner tefilim, no comer kasher, no hacer nada. Y ahora de repente el tipo llegó al cóctel y está llorando como lo que es. Andás a ver qué. Entonces el tipo dice, estoy llorando porque no lloraba. ¿Se entiende el concepto? El muchacho este era un muchacho muy íntegro, pero estaba alejado, estaba en otra, no entendía lo que pasaba. Y acá se le reveló todo. Al revelarse, entonces le daba bronca porque no se conducía como tenía que conducirse antes. Y eso al contrario, le producía de rechazar todo. Y esto es cuando uno no siente. Porque muchas veces a una persona le pasan cosas y uno no siente lo que está pasando. Y al no sentir lo que está pasando, a ver, si una persona se metería a Hasbe Shalom un pedazo de comida que no es cayera en la boca y enseguida tendría, ¿vieron cuando alguien, digamos, sufre del hígado y se come un pedazo de chocolate o se come un plato de papa frita bien frito, a los 3 minutos ya está con dolor de cabeza, ya se siente mal? Si espiritualmente pasaría eso, que uno se come algo que no es kasher, si uno profana el Shabbat, Hasbe Shalom, o no coloca tefilim, o cualquier otra mitzvah que hay que hacer y no la hace, entonces, si le pasaría algo, entonces obviamente enseguida va a cumplir con todo. Se va a cuidar, como nos cuidamos nosotros cuando tenemos un problema físico de salud, Hasbe Shalom. Pero muchas veces la gente en general no siente esto. Una vez vino una persona a lo del Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, quinto Rebbe de Chabad. Y dijo, Rebbe, yo no siento nada. ¿Cómo voy a cumplir las cosas si no siento nada? Entonces le dice, mire lo que hago. Nuevamente a la mañana cuando nos levantamos,
hacemos Netilat Yadayim, Negelwasser, como se dice, y el agua de Netilat Yadayim es un agua impura, y eso se tira. Le voy a decir una cosa, Rebe, yo agarro, me tomo ese agua, igual no siento nada, no me hace nada, no me hace ningún efecto. Entonces el Rebe lo contestó, la mayor impureza es que vos no sentís las impurezas. O sea, está tan bajo que no se da cuenta a lo bajo que llegó. Por eso la persona, por eso dice Adam, persona. Adam representa la grandeza de la persona, la integridad de la persona. En lo que realmente es. Y la persona tiene, y justamente, como es tan alto, por eso cae tan bajo. Y como está trayendo, está escrito que son luces tan elevadas, luces quiere decir bendiciones que vienen de arriba, tan elevadas que caen tan bajo. Al caer tan bajo, no hay recipientes para soportarlas. Y por eso sale la tzara. Se cuenta que había una vez un chico que este chico, un maíz verdadero, que me parece muy interesante. Había un chico que cuando tenía 7, 8 años, iba a la escuela y el chico estaba muy cerrado, muy calladito. No tenía contacto con los otros chicos, no interactuaba con los otros chicos. Lo llevaron a psicopedagogos, psicólogos, etc. Un día empiezan a buscar fotos de cuando el chico era chico. Perdón, cuando el chico era chiquito. Buscaron las fotos y miraron las fotos y vieron que el chico era un chico muy alegre y que interactuaba con otros chicos y qué sé yo, por ahí vieron videitos también. ¿Y por qué pasó que él cambió tanto? Empezaron a indagar a ver qué fue lo que había pasado. Y dice que este chico, o sea, empezaron a hablar con los maestros del jardín infante, la maestra del GAN, etc. ¿Y qué vieron? Vieron que este chico, cuando estaba en el GAN, cuando había un problema con otro chico, cuando otro chico lloraba, otro chico le faltaba algo, él se le acercaba al otro chico y lo abrazaba y lo consolaba y se fijaba para que el chico esté bien. Y así lo hizo durante varios años cuando estaba en el GAN, después entró a la escuela primaria. Cuando ya creció un poco más, el chico se percató, se dio cuenta de que no era correspondido. Él era un chico que se entregaba, era muy sensible, se entregaba totalmente a los demás. Se entregaba totalmente a los demás y se dio cuenta que los otros, cuando a él le pasaba algo, no le daban bolilla. Entonces, eso le trajo encerrarse. Le trajo, no sé si es una depresión o que se encerró, entonces dijo, ¿para qué tengo que ya estar interactuando con los demás cuando a los demás no les interesa nada de mí? Y este es el punto. La persona que le sale tzará, que baja tanto, que le sale la mancha esta, es porque en realidad es muy elevado. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Él tiene que buscar dentro de sí para revelar las grandes posibilidades que él tiene. Y lo que uno se siente mal, se siente, como dijimos antes, se siente que es una basura, que está deprimido, que todo le sale mal, etc. Eso es justamente por las grandes posibilidades, las grandes fuerzas que tienen. Entonces, uno tiene que buscar la fuente de dónde viene todo esto. Y uno tiene que saber que hay una sombra. Para que haya, fíjense, si uno camina en la oscuridad, ¿hay sombra? No hay sombra. Para que haya sombra, tiene que haber luz. Y mientras más grande es la sombra, es porque más grande es la luz. En los días soleados, que están hermosos, esos días la sombra se hace muy grande. Esta es una enseñanza para todos nosotros.
Cuanto más sombra espiritual hay, más oscuridades, porque la luz que viene atrás es mucho más grande. Como dijo el padre del Rebbe anterior, ya lo hablamos otra vez, pero hoy no lo vamos a hablar en detalle porque no nos da el tiempo. Antes había un mundo de Tohu. Tohu es confusión. Y hoy en día vivimos en un mundo, nuestro mundo es un mundo de tikkun, de corrección. En ese mundo de confusión había mucha luz y recipientes chiquitos. Hoy en día hay menos luz y los recipientes son más amplios. Cuando la luz es muy grande, los recipientes son chiquitos, ¿qué pasa? Se rompen. A ver, solamente puede ser que les haya pasado alguna vez. Una vez en la vida, lo que voy a decir ahora, nuevamente pasa. Uno va a Estados Unidos, compra algún artefacto, y por ahí no nos percatamos que el artefacto tiene 110 volts, y si no le ponemos un transformador, lo enchufamos acá, que estamos en 220, y explota. ¿Por qué explota? Porque no tiene recipiente para poder recibir esa luz. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Mire qué interesante. La palabra tohu que quiere decir confusión, lo que dijimos recién, de este mundo de la confusión, en la gimatria, el valor de las letras es 411. Y el valor de las letras de la palabra Hametzorah, el hombre que tiene este tipo de lepra, este tipo de manchas, también suma 411. Entonces, ¿qué quiere decir? Así como en el mundo de Tohu la luz es muy grande, así también el Metzorah, esta persona también tiene grandes posibilidades. O sea, la fuente es la misma. Y nuestra función es revelar todo lo que hay adentro. Entonces, por eso le llega todo esto a la persona que es un Adam, a una persona que es íntegra. El Talmud dice que el Talmud de distintos lugares trae cuál es el nombre de Mashiach. Y trae en distintos lugares, trae distintos nombres, hay explicaciones. En un lado dice que el Mashiach se lo llama Metzorah. Metzorah es este leproso, esta persona que tiene las manchas. ¿Por qué se lo llama así? Porque justamente de las manchas en lo que sale, de acá se está refiriendo a la luz impresionante que el Mashiach va a revelar. Así también al Bet HaMikdash se lo llama Metzorah, al gran templo. ¿Por qué? Porque la luz que sale del gran templo es una luz impresionante. Entonces nosotros tenemos que revelar y elevar el Tzará. Hay una historia que ya conté una vez, una o dos veces, no sé qué, pero encaja perfectamente con esto y vamos a poder darle un cierre al shiur. En realidad nunca hay que cerrar porque siempre se pueden agregar nuevas cosas, pero por lo menos para llegar a un punto. Este maíz se lo contó Reb Chaim Malul. Reb Chaim Malul es un sheliach en Francia. Él una vez llevó un grupo de personas, las llevó a Estados Unidos para pasar unos días con el Rebbe, tener una audiencia, etc. Para tener la vivencia de estar con el Rebbe. Entre ellos había uno que era un tipo que tenía, muchacho que tenía mucho dinero, venía de una familia adinerada, que también viajó, pero tenía un mishigas, tenía una locura, le decía a todo el mundo que es Mashiach. Y la gente, algunos lo respetaban, a otros se le reían en la cara. Entonces uno le dijo, bueno, vos sí que sos el Mashiach, ¿por qué no vas y se lo decís al Rebbe? Bueno, el Rebbe recibía a todos, pidió una audiencia con el Rebbe, entró a lo del Rebbe, pero cuando entró a lo del Rebbe, el Sheliach le dijo al secretario del Rebbe, mirá, este muchacho tiene algunos cables que no están, que están medio sueltos. Entonces el Rebbe hablaba francés, porque el Rebbe vivió en Francia muchos años. Entonces el secretario del Rebbe le dijo así, mira, yo cuando entra gente, muchas veces abro la puerta y presto atención. Si veo que la gente se pone un poco pesada, o sea, hay mucha gente que quiere ir a lo del Rebbe,
Entonces yo me acerco y como que no quiere la cosa, le tiro del saco, lo agarro de la mano, como para que se dé cuenta que ya tiene que irse. Pero en este caso tengo un problema, porque yo no entiendo francés. Entonces le pidió al Shelia que se quede al lado de él para escuchar a ver qué es lo que habla con el Rebe. Bueno, abre la puerta. El muchacho le dice al Rebe, Rebe, yo soy Mashiach. El Rebe se puso serio, o sea, no le dijo nada malo. Dijo, vos sos Mashiach, le dice, decime, ¿vos ponés tefilín todos los días? El muchacho le dice, no. Bueno, si vos querés ser Mashiach, tenés que poner tefilín todos los días. Le dice el Rebe, decime, ¿vos cumplís Shabbat? No, yo no cumplo Shabbat. Bueno, si vos querés ser Mashiach, tenés que cumplir con el Shabbat. Después le dice, decime, ¿vos comés kasher? Más o menos, ¿no? Bueno, si vos sos Mashiach, tenés que comer todo kasher. Bueno, está bien, voy a ponerme tefilín, voy a comer kasher, voy a cumplir Shabbat, le dice. Y ahí voy a ser Mashiach, le pregunta al muchacho. El Rebe le dice, vos hace todas estas cosas. Una vez que las hagas, volvé a mí y vamos a ver juntos cómo podés ser el Mashiach. Y acá viene una pregunta. Cada palabra que sale del Rebe es verdad. Entonces, el Rebe está bien, le está hablando a un muchacho con dificultades psiquiátricas o psicológicas, qué sé yo, o psicótico, pero por otro lado, la palabra que sale del Rebe es emet, es verdad. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo no le está diciendo la verdad? Y la realidad es que el Rebe sí le dijo la verdad. Porque como está traído en la Kabbalah, en el Hasidut, que cada Yehudí tiene un mitzot shel Mashiach, una chispa del Mashiach. Lo que tenemos que hacer es revelarlo. Esto es lo que vivimos los 2 últimos días de Pesach. Los 2 últimos días de Pesach, dice el Baal Shem Tov, está latente la luz, el revelar, la luz del Mashiach, no solamente en el mundo, sino la chispa de Mashiach que cada Yehudí tiene dentro de sí. Venimos venimos de los días de Pesach, todavía estamos en el mes de Nisan, entonces todavía venimos con toda esa onda positiva, súper positiva de Pesach, todavía tenemos el gustito de la matzá, el gustito del jaroset, el gustito de los kneidalach, que seguro comimos, por lo menos los ashkenazim, comimos en Pesach. Entonces, llevemos todo, y ni que hablar la parte espiritual, llevémoslo esto para todo el año, revelemos la chispa de Mashiach que hay dentro de nosotros, y esto va a traer al Mashiach, propiamente dicho, ya en estos días, en estos instantes.